Buenos días, tengan todos un feliz sábado. Sea bienvenido, hermano, que el tiempo no estamos aquí. Y la hermana también, bienvenida, se nos había desaparecido un poquito. Estaba tímida. Ok, pero sea bienvenida. Para la honra y gloria de Dios, mi hija Valentina va a tener una alabanza para glorificar el nombre de Dios. Feliz sábado, queridos hermanos, vamos a orar desde comenzar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias porque aquí estamos en tu casa de oración, Señor, y te pedimos, Señor, que este himno sea logrado para ti, Señor. En nombre de Jesús, amén. La honra y la gloria sea para Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias. Y ahí abierta porque hoy necesitamos Biblias. Y los que nos van a ver también tienen que tener su Biblia a mano. Porque con un escrito está, dice que se reprende al enemigo. Antes de entrar a la palabra de Dios, vamos a tener una oración para que el Espíritu de Dios nos guíe a todo buen entendimiento. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por la lluvia, Señor. Gracias por el sol. Gracias por todo lo que nos diste hoy, Señor. Gracias por darnos la vida, por haber abierto nuestros ojos. Y gracias por estar en este lugar, Señor, adorándote y aprendiendo más de tu palabra. Señor, bendice a las personas que están aquí, Señor, y a los que nos van a ver también, Padre eterno. Derrama tu Espíritu sobre ellos para que puedan ver, Señor, así como el Señor Jesús sopló su Espíritu a sus discípulos y pudieron entender la palabra, así también, Señor, hoy que se cumpla esa promesa en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Hoy nos vamos a ir a la historia, vamos a tocar la palabra de Dios y que sea el Espíritu de Dios que redarguye nuestros pensamientos y sea Él quien hable a nuestros corazones y podamos entender lo que se va a leer hoy en día.
Vamos a a Deuteronomio, en el capítulo 28. Vamos a ir meditando en la palabra. ¿Quién era el pueblo de Israel? Sabemos que el pueblo de Israel, cuando pasamos el Génesis, estudiamos la historia del Génesis, viene de la familia de Abraham. Abraham tuvo el hijo de la promesa, Isaac. Isaac tuvo 2 hijos. ¿Quiénes eran esos hijos? Jacob. Perdón, no, de Isaac, los hijos de Isaac. Isaac tuvo gemelos. Jacob y Esaú. De Jacob tuvo ¿qué? 12 hijos y una hija. Todos llegaron ¿a dónde? Al pueblo de Egipto. Se quedaron ahí, se establecieron ahí y ahí se formó ¿qué? Una gran nación. Esta gran nación que cayó ¿en qué? En esclavitud. Fueron esclavos por el pueblo por el gobernador de Egipto, el faraón, y esclavizó a los descendientes de Abraham. ¿Un esclavo es libre? No, no es libre. ¿Correcto? Dios rescata y liberta ¿a quién? Al pueblo de Israel. Lo lleva a cierto lugar, lo lleva al monte del Sinaí, y ahí establece ¿qué? Un pacto con ellos. ¿Correcto? Ese pacto que se los dio, ¿se los estaba dando verbalmente o se los estaba dando escrito? El pueblo de Dios tenía que primero ¿qué? Oír lo que Dios les estaba ¿qué? Diciendo, pero el pueblo no escuchó, entonces Dios tuvo que escribírselas. Una vez Dios le escribe en las 2 tablas, ¿dónde fueron colocadas las tablas? Las tablas que fueron escritas, ¿eran visibles o fueron colocadas en un lugar específico? ¿Estaban dónde? En el arca, dentro del arca. Sabemos que el arca nadie las podía ¿qué? Tocar. Nadie podía sacar ¿qué? Esas tablas. Entonces quiere decir que en todo el transcurso de Moisés, ¿cómo era enseñado el pueblo? ¿A través de qué? Pongamos a pensar. Si las tablas estaban ¿dónde? ¿A dónde estaban colocadas? Entonces era verbal. Moisés les enseñaba que verbalmente las cosas al pueblo. El pueblo solo tenía que escuchar. ¿Correcto? Vamos al capítulo 28, ya haciendo ese resumen de lo que se va a hablar hoy. Dice en el capítulo 28 de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 1, dice: acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, ¿qué dice? Para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrá sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. ¿Qué dice? No dice si guardar, ¿verdad? Si oyeres. ¿Cuál es el primer paso? Oír. Y al yo oír, tiene que haber ¿qué? Algo en mí, porque tengo que moverme. Vamos a entonces cuando dice, y guardarás, dice, y por poner por obra todos los mandamientos que Jehová tu Dios te prescribe hoy. Pero era ¿qué? Oíble. El mensaje de Dios se lo mandaba a través de Moisés, y Moisés ¿qué? Lo hablaba. Y se lo exponía al pueblo. Pero ¿qué pasaría si Moisés muriera? Cosa tan interesante. Porque quien transmitía la palabra, ¿quién era? Era Moisés. Después vamos a hacer una relación porque quiero que captemos primero, porque esto era que literal. Lo que estamos leyendo aquí es literal. Hay un pueblo, ¿existe el pueblo de Israel? Existe. ¿Existió Moisés? Existió. ¿Y existe Dios? Existe Dios. Dios le da las palabras ¿a quién? A Moisés. ¿Y Moisés se las da a quién? Al pueblo. ¿Correcto? Y está bonito eso, ¿va? Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios,
para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo prescribo hoy, ¿qué dice? También Jehová, tu Dios, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrá sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, dice, si oyereis la voz de Jehová, tu Dios. Y ya sabemos lo que se encuentra ahí en ese capítulo y es muy bonito, ¿correcto? Pero también hay un pero, ¿correcto? ¿Qué pasa si el pueblo de Israel no escucha? También dice en el 15, pero acontecerá, si no oyereis la voz de Jehová tu Dios, para procurar, dice, ¿qué dice? Para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti, ¿qué dice? Todas estas maldiciones y te alcanzarán. Esto se está pasando, esto está haciendo que si nos pasamos, si usáramos como dicen, como ese librito, el super libro, unas caricaturas que miran en las niñas, y usted se monta y va al pasado, y usted estuviera ahí, usted estuviera escuchando lo que Moisés está declarándole al pueblo. Si oyereis, al oír, si yo escucho, ¿qué va a producir en mí? Y si yo no escucho, ¿qué va a producir en mí? Al oír yo, hay en mí ¿qué? Obediencia. Yo estoy escuchando. Entonces, automáticamente va a haber va a crear en mí ¿qué? Obediencia a la voz que yo estoy escuchando, a los mandatos que se están dando. Pero si yo no escucho a lo que se está diciendo, pues entonces soy ¿qué? Desobediente. Y ahí se puede entender. ¿Correcto? Y ahí están también y le hace todo eso lo que está ahí, y también lo va a pasar. 3 capítulos más adelante. O vámonos. Capítulo 31. Moisés está ya por morir. Y veamos lo que Moisés le va a decir al pueblo. ¿Correcto? Leamos en el Deuteronomio, capítulo 31, versículo 24. Dice ahora, y cuando acabó Moisés, ¿qué dice? De escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse. ¿Correcto? Dice, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo, una pregunta, ¿qué habían en el arca? Estaban las tablas, la vara de Aarón y el maná. ¿Correcto? Pero esas no eran visibles, no se podían estar sacando, estaban donde dentro. Pero Moisés está diciéndole ahora, le está dando una orden ¿a quién? A los levitas que llevaban el arca, diciendo, toma este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté ahí, ¿qué dice? Por testigos contra ti. ¿Correcto? Porque yo conozco, ahora está diciendo Moisés. ¿A quién le recuerdan estas palabras también? Porque yo conozco. Alguien las declaró también. ¿Correcto? Digo, está interesante. Porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aunque viviendo yo con vosotros hoy, analicemos. Y yo sé que el pensamiento ya se conectó, ya saben a dónde se vino. ¿Cómo dice? Con vosotros hoy, sois rebeldes. ¿A quién? ¿A Moisés? ¿O son rebeldes a Jesús? A Jehová. A Jehová. Porque quien mora con nosotros, ¿quién es? Hoy en la actualidad. A través de su espíritu. Y aún así sé que somos rebeldes a Jehová.
Seguimos. Cuanto más después que yo haya muerto. Dice ahora el versículo 28. Congregad a mí a todos los ancianos de vuestras tribus y a vuestros oficiales, y hablaré en sus oídos estas palabras, y llamaré por testigo contra ellos a los cielos y a la tierra. Porque yo sé que después de mi muerte, ciertamente os corromperéis, y os apartaréis del camino que os ha mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días, por haber hecho ¿qué? Mal ante los ojos de Jehová, enojándolo con la obra de vuestras manos. ¿Qué está haciendo Moisés? ¿Cuánto tiempo pasó Moisés con este pueblo? Moisés los instruía porque recibía que la palabra de Dios, les enseñaba, y aún así dice, cuando yo muera, ustedes van a seguir siendo igual. ¿Qué tal si Moisés no hubiese dejado escrito ese librito? El capítulo 28. ¿Cómo yo sé esto? ¿Qué pasa ahora? Me voy a adelantar ahora en el tiempo de Josías. ¿Qué encontró Josías en el templo? ¿Qué fue lo primero que encontró? Este libro, que fue escrito ¿por quién? Por Moisés. ¿Y se lo leyó a quién? Al pueblo. ¿En qué tiempo estaban viviendo entonces ellos? Según el pacto que leímos el 28. ¿En cuál estaban? En la desobediencia. Les había caído ¿qué? Todas esas maldiciones al pueblo de Israel. ¿Por qué? Por no haber oído. Hoy en día, ¿será reversible la condición en la que yo estoy? Si yo estoy en desobediencia y me ha caído todos males, ¿será que mis males pueden ser cambiados? Según la palabra. Porque cuando Josías habló, se restauró todo, el pueblo empezó ¿qué? A oír, su vida empezó ¿qué? A cambiar. Cualquier problema que nosotros tengamos y vamos a Cristo, nuestro problema va a tener ¿qué? Solución. Pero hay otra más importante cosa tan importante aquí que podemos encontrar en la historia de Moisés. Porque Moisés dice aquí, y vamos ahora a relacionarlo con el Señor Jesús, porque esto fue literal. Lo que vivió el Señor Jesucristo fue literal. Y lo que estamos viviendo nosotros hoy en día es literal. ¿Correcto? Moisés dice, 27, porque yo conozco tu rebelión. Jesús le dice en el Apocalipsis a la iglesia, yo conozco tus obras. ¿Correcto? Jesús conoce nuestras obras. ¿Podemos nosotros ser cristianos y serle rebelde a Jehová? Sí, porque vemos el ejemplo aquí del pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía a quien, a Moisés, su líder, y aún así Moisés, qué paciencia va de hombre, ¿va? Por eso dicen que es el hombre más paciente, y aún así perdió un poquito se la sacaron, mostró su lado humano, Moisés. Pero miren qué cosa tan interesante. Vamos a sacar unas características aquí que el Señor Jesucristo las tiene. Porque yo conozco que dice tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí, aún dice, viviendo yo con vosotros hoy, sois que dice, rebeldes a la casa de Jehová. ¿Cuánto más que yo haya muerto? El Señor Jesucristo vino a su pueblo. ¿Cómo se comportó el pueblo? Rebelde completamente. Después de la muerte, ¿qué sucedió? Le mataron hasta los discípulos. ¿Siguieron qué? En su misma rebeldía. Entonces, ya moviéndonos en el transcurso de la historia, ya vemos que esto ya está aquí establecido. Moisés da ¿qué? Dios le da a Moisés sus palabras y Moisés se las transmite ¿a quién? Al pueblo. El Señor Jesucristo dice que Él no habla de su propia cuenta, sino que lo que ha escuchado del Padre
eso habla. Ahora, ¿cuáles eran las palabras que el Señor Jesucristo hablaba? ¿Será que Dios cambia? ¿Será que lo que leímos al pueblo de Israel, la misma ley, será que Jesús la pudo haber cambiado? Y yo sigo hablando de esto, casi llevo acá 3 semanas de eso, porque la ley de Dios es inmutable, no cambia. Los mandamientos de Dios no cambian. Porque si Jesús hubiese venido a cambiar la ley de Dios, la muerte de Jesús es en vano. ¿Para qué Jesús murió? Si Él la pudo haber cambiado desde el principio. No tiene sentido que Jesús haya venido a sufrir tanto a este mundo, se haya rebajado tanto, tomar un cuerpo ya de 4.000 años de decadencia, el pecado, y morir el sufrimiento que recibió Jesús. Jesús pasó hambre, Jesús pasó necesidades. ¿En qué hogar nació? Solo miremos dónde nació. Es una humillación grandísima. Para que nosotros, desde el púlpito, digamos que la ley de Dios está abolida. No tiene sentido. Si Jesús abolió la ley, entonces quiere decir que Jesús la cambió. Y si Jesús la cambió, entonces ¿por qué no la cambió desde el principio? ¿Para qué vino a sufrir tanto? ¿Para qué, digamos ejemplo, para qué vino a hacer tanto show a este mundo? Si la pudo haber cambiado ¿de dónde? Desde el principio. ¿Estamos correctos o no estamos ahí? No tiene sentido. Entonces, veamos. Vamos entonces a Primera de Juan. Y vamos a empezar leyendo desde el versículo 1. Dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. ¿Quién es el que está testiguando ahí? Juan está testiguando ¿de quién? ¿De quién? Desde el principio. ¿Juan sabía qué era quién era desde el principio? Sí sabía, porque vemos Juan 1:1 y en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que fue hecho ha sido hecho. Ahora seguimos aquí. Estamos ahí. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Y el que nos está viendo, busque su Biblia, porque esto se entiende. Lo que estamos leyendo se entiende. Lo que leímos en Deuteronomio, ¿se entendió? Se entendió. Ahora vamos a leer aquí. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante ¿a quién? Al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y hemos visto y testificado y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente, es con el Padre y con su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. Aquí tengo errónea la versión yo. ¿Con quién dice? Con nuestra verdadera comunión verdaderamente está ¿con quién? Con el Padre y con el Hijo. El Señor Jesucristo, esta misma palabra Él la está repitiendo, porque el Señor Jesucristo se lo dijo a ellos. Y vendremos a vosotros. ¿Quiénes vendremos a nosotros? A vosotros. El Padre y el Hijo, y haremos morada en vosotros. Seguimos. Vamos captando. Estas cosas os escribo, dice, para que vuestro gozo sea ¿qué? Cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. ¿Qué dice? Dios es tiniebla y no hay. Dios es luz. Dios es luz. Y dice, y no hay ningunas tinieblas en Él. Hay una separación completamente entre luz y tiniebla. ¿Cuál es el mensaje?
¿Qué han escuchado? Dice, y este es el mensaje que hemos oído de él. ¿Quién le dio el mensaje a Juan? No, vamos a ver. ¿Quién es el mensaje Jesús? ¿Jesús qué es lo que predicaba? ¿Ah? Hablaba de su Padre y dice que su Padre es luz. Y que en el Padre no hay ninguna ¿qué? Entonces, ¿por qué nos atrevemos a decir que la ley de Dios está abolida? Son preguntas que yo me hago. Y son preguntas que se deberían de hacer las personas. Si Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él, cuando al pueblo de Israel se le dio, ¿qué se le dijo? Si oyeres, ¿qué? Vamos, yo voy para atrás un ratito para leerlo. Porque tenemos que ir, que las palabras vayan, ¿qué? Haciendo ecos en nuestros oídos. Y poder entender. ¿Quién era el Dios de Israel? Vamos a ver. Acontecerá que si oyereis atentamente la voz de ¿quién? De Jehová, tu Dios. ¿Correcto? Acá Juan le está exponiendo a su pueblo, le está diciendo, este es el mensaje que hemos oído de él. Estaba refiriéndose ¿a quién? Al Señor Jesucristo. La comunión, dice anteriormente, en versículos anteriores, dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y vuestra comunión verdaderamente es ¿con quién? Con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El pueblo de Israel, ¿con quién tenía comunión? Con el Padre y con su Hijo. Según lo que hemos leído que en Deuteronomio. Acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obras todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrá sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyereis la voz de Jehová tu Dios. Entonces, ya vemos que el Dios de Israel, el Dios que predica Juan, es el mismo Dios. Y ese Dios es luz. Y en él no hay ninguna tinieblas. Primero tenemos que conocer quién es Dios. Si nosotros no sabemos quién es Dios, no nos andemos atribuyendo, diciendo cosas que no son. Porque lo que pasa en este mundo, las consecuencias que pasan en este mundo, las tragedias que pasan en este mundo, no vienen de Dios. Vienen del Satanás. Pero dependiendo de donde le toque a usted, depende su destino. Sigue diciendo. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué dice? Mentimos y no practicamos la verdad. ¿Correcto? Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Y qué dice? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ese versículo, ¿a quién hace referencia? ¿Quién es la cabeza aquí? Al Padre. Porque claro lo está diciendo. Pero si andamos en luz, porque ¿cuál es el mensaje? Dios es luz. Si andamos y oyemos sus palabras, andamos entonces ¿en qué? Porque no solo es oír, también es ¿qué? Hacer. El problema de hoy en día es que el cristiano hoy solo oye. Yo soy cristiano, pero a mí no me hables de la ley, a mí no me hables nada de esto, porque yo no quiero estar. Si nosotros no andamos en la ley, no estamos en luz. Estamos en tinieblas, automáticamente. ¿Me estoy dando a entender? Dice,
Si decimos, mire, porque la palabra de Dios es bien bonita. Si decimos que tenemos comunión con Él, ¿cuántos hoy en día no se llaman ser cristianos? Todos se llaman ser cristianos. Yo soy de Cristo. Hay que tener noción de las cosas que estamos diciendo, porque hay muchos falsos profetas que predican una cosa y no es así. ¿Qué tiene que andar haciendo un cristiano en las cosas de las tinieblas? Capten las personas, pero al verdadero mensaje no le ponen atención. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos, ¿qué dice? La verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, que dice, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que tenemos pecado, nos engañamos a nosotros, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. ¿Cuántos hoy en día estos evangelios dicen, yo estoy bajo la gracia, y yo soy libre de hacer y deshacer con la ley de Dios? Porque el decir que yo estoy en Él, el decir que yo estoy en la gracia, que ya Cristo murió por mí, que clavó la cruz en el Calvario, quiere decir que yo no tengo ¿qué? Pecado. La Biblia no muestra eso. La Biblia no me está enseñando eso. Y dice, y la verdad no está en nosotros. Pero dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, ahora vamos a entrar al capítulo 2, pero antes de entrar ahí, yo les voy a leer para los adventistas del séptimo día, porque esto es para los adventistas, el testimonio, el espíritu de profecía es para los adventistas, ¿correcto? No es para gente común, no es para la gente secular. Yo mostré acá la palabra de Dios para el secular, ¿correcto? Porque la palabra de Dios me está mostrando que la ley de Dios está ¿qué? Es vigente. Que Dios es un Dios de ¿qué? De luz. Pero vamos para los que son adventistas del séptimo día. Porque hasta los adventistas del séptimo día dicen que la santificación, la conversión va a ser hasta cuando Cristo ¿qué? Regrese. Miren lo que dice el hermano White. En el tema titulado, la verdadera conversión es esencial. Dice la palabra de Dios, donde quiera que la palabra de Dios se predicara con fidelidad, los resultados atestiguan su divino orden. El Espíritu de Dios acompañaba el mensaje de sus siervos y su palabra tenía poder. Los pecadores sentían despertarse sus conciencias, la luz que alumbraba a todo hombre que viene a este mundo. Iluminaba los lugares más recónditos y de sus almas, y las ocultas sobre las tinieblas eran puestas de manifiesto. Vamos comprendiendo de nuevo. La hermana White está escribiendo esto. Así como Juan y Pablo enfatizan siempre dos, ¿correcto? Juan en la palabra está diciendo, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Pero el mensaje que recibió, ¿lo recibió de quién? De Jesús. La misma palabra dice que Jesús vino a este mundo. ¿Quién era Juan 1, en el capítulo 1 en adelante? Dice que Jesús era la luz del mundo. ¿Correcto? ¿Y aquella luz vino a qué? ¿Y se convirtió qué? En carne. ¿Y alumbraba qué? A todo hombre. Ahora dice la hermana White. Donde quiera que la palabra de Dios se predicara con fidelidad, los resultados atestiguan su divino ¿qué? Origen. Ella menciona, el Espíritu de Dios
acompañaba el mensaje de sus siervos y su palabra tenía poder. Los pecadores sentían despertarse sus conciencias, dice, ahora menciona ella, punto, ¿va? Primero menciona que el Espíritu de Dios, ¿está refiriéndose a quién? Al Padre, ¿correcto? El Padre acompaña en el mensaje que se va a dar. Cuando los discípulos vinieron, cuando Jesús ascendió al cielo, Jesús les dijo, y mi Padre enviará ¿qué? La promesa que yo les he dicho a ustedes. El Padre acompaña a la iglesia. ¿Y qué hacían los discípulos? Muchas cosas. ¿Correcto? Porque el Padre acompañaba ¿qué? Ahora viene el otro punto aquí en este párrafo. La luz, dice, la luz que alumbraba a todo hombre que viene a este mundo, iluminaba los lugares más recónditos de sus almas, y las ocultas obras de las tinieblas eran puestas de manifiesto. Juan está mencionando luz y tiniebla. Jesús lo declaró, yo no he venido ¿qué? A juzgar, yo no he venido ¿a qué? A condenar al mundo, sino que a salvarlo. Él dice, yo he venido a este mundo a deshacer ¿qué? Las obras de Satanás. ¿Qué hace la luz? Entonces cuando Jesús entra en nosotros, nos enseña a nosotros mismos si estamos ¿qué? Nos enseña que estamos en tiniebla y que tenemos que venir ¿qué? A la luz, que es Cristo. Seguimos. Una profunda convicción se apoderaba de sus espíritus y corazones. Miren qué cosa interesante la hermana Guay está relacionando aquí. La hermana Guay, ¿nosotros qué somos? Pero en este concepto que está hablando la hermana Guay se está refiriendo que nosotros somos ¿qué? Que nosotros tenemos ¿qué? Un espíritu y tenemos ¿qué? Corazón. Porque mire cómo lo está diciendo ella. Una profunda convicción se apoderaba de sus espíritus y corazones. Eran redargüidos de pecado, de justicia y del juicio por venir. Tenían conciencia de la justicia de Dios. Entonces, cuando se refiere al espíritu, ella lo está viendo en el contexto de que nosotros se despiertan en nosotros ¿qué? Conciencia. Cuando usted hace algo malo, usted siente una presión en su pecho. Hoy en día el ser humano no tiene conciencia. Siempre trata de buscarle ¿qué? Echarle la culpa al otro. Pero ¿qué es lo que hace Jesús en nuestros corazones? Nos redarguye. Como dice Pablo, miren qué cosa tan interesante en segunda de Timoteo. Vamos a segunda de Timoteo. ¿Qué es redarguir? Pablo, ¿cómo lo expresa? Porque aquí es palabra y espíritu de profecía. Miren lo que dice Pablo en las cartas de Timoteo, en el capítulo 2, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 en adelante dice, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. ¿Cómo lo dice Juan? ¿Cómo lo mencionó Juan? Por eso le digo que la palabra tenemos que ir ¿qué? Escuchándola y atesorándola en nuestros corazones. Porque Juan también lo dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, todo israelita desde su niñez que conocía, que todo israelita, perdón, el que pertenece al pueblo de Israel y en el tiempo del Señor Jesucristo, el que pertenecía a ese pueblo, desde su niñez, conocía ¿qué? Las sagradas escrituras. Las sagradas escrituras, dije, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, que dice, por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, conectemos todo, conectemos la idea que va a ser. El pueblo de Israel tenía que oír. Vamos. Y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Después tengo que poner lo que
a traerlo a mi vida, ¿qué enseñanza yo puedo obtener de esto? Nadie puede ser engañado en este mundo hoy en día, hermano. El que se deja engañar es por negligencia, porque no estudia las palabras y no quiere ser enseñado. Dice, y que de la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Dice acá, volvemos. En su angustia clamaba, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Al serles revelada la cruz del Calvario, indicio del sacrificio infinito, exhibido por los pecados, exigido por los pecados de los hombres, venían que solo los méritos de Cristo bastaban para expiar sus transgresiones. Eran lo único que podían reconciliar al hombre con Dios. Con fe y humildad aceptaban al Cordero de Dios que quitaba los pecados del mundo. Por la sangre de Jesús alcanzaban la remisión de los pecados cometidos anteriormente. Si a mí no me enseñaron las escrituras desde mi niñez y yo ya soy adulto y yo escucho el mensaje, Cristo murió por mí, ¿correcto? Ese es el mensaje, Cristo murió por mí, o dicen Cristo murió por ti. Pero yo, para llegar a Cristo, yo tengo que saber qué es pecado, porque Cristo murió. Hay muchas personas que no saben por qué Cristo murió, porque nadie les ha enseñado que fueron por los pecados que nos hemos cometido. La misma palabra me dice que es pecado. El mismo Juan lo dice aquí. Vamos a ir ahí en las cartas de Juan. Pecado es transgresión de la ley. Pero como a mí no me enseñaron las Santas Escrituras, porque esas son las que me hacen sabios, ¿correcto? Dice las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Entonces, para yo obtener el sacrificio de Cristo Jesús, yo tengo que tener la convicción de que es pecado. E ir, como dice aquí la hermana Guay, dice, y con fe y humildad aceptar el sacrificio que Jesús ha hecho por mí. Estos creyentes hacían frutos dignos de su arrepentimiento. Miren qué cosa interesante. Cuando usted comprende las Sagradas Escrituras, cuando usted comprende que la ley, aunque tiene promesas que le da vida al que la obedece, lo que le da es muerte. El apóstol Pablo lo explica bien en Romanos. Sigue diciendo aquí, estos creyentes hacían frutos dignos de su arrepentimiento, creían y eran bautizados y se levantaban para andar en novedad de vida, como nuevas criaturas en Cristo Jesús, no para vivir conforme a sus antiguas concupiscencias. A ver si le manda, ¿qué significa eso? ¿Qué pasa? Vamos a analizar. El pecador, por medio de la palabra, llega a una convicción que ha pecado ¿contra quién? Contra Dios. Cuando Josías leyó leyó el libro que está en Deuteronomio capítulo 29, donde dice que habla de las bendiciones y las maldiciones, el pueblo, ¿por qué le vino las maldiciones al pueblo de Israel? Por desobediente. Por desobediente, no escucharon. Entonces, para revertir eso, tenían que volver entonces arrepentirse, escucharon la palabra, se arrepintieron
Y ahora que cambiaron su forma de vivir. Porque si vivían en la vida antigua, no hay qué. No hay remisión de pecados. No hay perdón. Miren los ejemplos que pone el hermano Aguay aquí, me gustó mucho. Porque viene siendo con la misma convicción y conversión que tuvo ¿quién? En la Biblia. El más pequeñito de la Biblia, del tiempo de Zaqueo. ¿Zaqueo qué hizo? Cuando Jesús entró en su casa, Zaqueo dijo, ya no me interesa nada de este mundo. ¿Y él qué hizo de su riqueza? Se arrepintió y le dio ¿a quién? A todo mundo al que le había robado. Se convirtió, dice. Miren lo que pasaba con todo esto. Estos creyentes hacían frutos dignos de arrepentimiento. Dice, creían y eran bautizados y se levantaban para andar en novedad de vida, como nuevas criaturas en Cristo Jesús, no para vivir conforme a sus antiguas concupiscencias, sino por la fe en el Hijo de Dios, para seguir sus pisadas, para reflejar su carácter, para purificarse a sí mismo, así como Él es puro. ¿Qué tiene que hacer un cristiano entonces? El arrepentimiento, la conversión. Esto también lo hallamos en ¿qué? En el libro de los Hechos, cuando aquellos hombres escucharon la palabra, Pedro les explicó la palabra. Sí, ¿quién era el Señor Jesucristo? Sí, ¿comprendió el pueblo? Sí, el pueblo primero que dijo ¿qué? Pedro, ¿qué tenemos que hacer? Pedro, ¿qué les dijo? Arrepentíos y convertirse para recibir ¿qué? El perdón de vuestros pecados. Hay un cambio en la vida de cada persona. ¿Y todo va por medio de qué? Una moneda de dos caras. La ley de Dios y el sacrificio del Señor Jesucristo. Yo no puedo aceptar al Señor Jesucristo si no hay un cambio en mi vida. Estoy todavía ¿qué? En tinieblas. Y Dios no puede morar en mí. Sigue diciendo, para seguir ¿qué? Las pisadas de Cristo. Como Cristo anduvo en este mundo, yo también tengo que andar. ¿Correcto? Dice ahora, mire. Amaban, dice, lo que antes aborrecían. ¿Cuál es la conversión? Amaban lo que antes aborrecían y aborrecían lo que antes amaban. Los orgullosos y tercos se volvían mansos y humildes de corazón. Los vanidosos y arrogantes se volvían serios y discretos. Los profanos se volvían piadosos, los borrachos sobrios y los corrompidos puros. Las vanas costumbres del mundo eran puestas a un lado. ¿Bien? Los cristianos no buscaban el adorno exterior del rizado de los cabellos, el ataviarse con joyas de oro o la compostura de los vestidos, sino el oculto del corazón, que consiste en la incorrupción de un espíritu manso y tranquilo. Esa es la hermosura en la presencia de Dios. Entonces, tiene que haber ¿qué? Un cambio en esa persona. No practicar lo que practicaba antes. Y uno hay que pedirle ¿qué? Perdón a Dios, para que nos cambie verdaderamente. Gracias a Dios. Hay que darle gracias a Dios. Dice aquí, miren ahora qué cosa tan interesante. ¿Qué es lo que se escucha en los púlpitos hoy en día? Porque no hay conversiones verdaderamente. Porque el cristiano viene y se viene a sentar aquí 1, 2, 4 meses, 1 año, 20 años, 30 años, y no ha habido conversión en su vida. Sigue siendo lo mismo. Tiene relación con el mundo. Y esto es para mí primero, hermana, porque yo soy el primero de la fila. Dios está haciéndole un llamado hoy en día a la humanidad a que volvamos a los pies de Cristo. Que volvamos verdaderamente
y comprendamos lo que Jesús ha hecho por nosotros. Miren lo que dice aquí la hermana White. Los avivamientos populares son procurados demasiado a menudo por llamamientos a la imaginación. ¿Qué quiere decir eso? Que la misma palabra de Dios la están llevando ¿qué? A la imaginación. La Biblia dice que hay un juicio. La Biblia dice que hay 7 plagas para este mundo. Hasta películas han hecho. ¿Qué significa eso? Imaginación. Y no saben verdaderamente lo serio que es esto. Dice, a la imaginación dice, que excitan las emociones y satisfacen la inclinación por lo nuevo y lo extraordinario. Los conversos ganados de este modo manifiestan poco deseo de escuchar la verdad bíblica y poco interés en el testimonio de los profetas y apóstoles. ¿Qué está mencionando ella ahí cuando menciona los profetas y apóstoles? ¿Qué menciona? La Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Dónde están los profetas? ¿Y dónde están los apóstoles? En el Nuevo. ¿No está sucediendo hoy en día eso en las iglesias? Hacen obras teatrales de David peleando con Goliat. Y así sucesivamente sigue la lista. Pero el pecador no está recibiendo ¿qué? Miren lo que dice. Los conversos no renuncian a su orgullo ni al amor del mundo. No están más dispuestos a negarse a sí mismos y a llevar la cruz y a seguir al manso y humilde Jesús, que antes de su conversión. La religión se ha vuelto objeto de burla de los infieles y escépticos. ¿No es así? La gente hoy no se burla de los cristianos. Pues le digo, este mensaje nadie lo quiere que escuchar. Porque Dios está llamando a un verdadero ¿qué? Arrepentimiento. Este peligro, miren lo que dice ella, este peligro arrastra a otros, el de desestimar la gravedad del pecado. Este peligro arrastra a otros y desestimar la gravedad del pecado y su extensión y su horror. El grado de culpabilidad que acarrea la desobediencia a un mandamiento es proporcional al grado de justicia de ese mandamiento. Cualquier mandamiento que nosotros desobedezcamos, a haber una ¿qué? Consecuencia. Y este es parte de ¿qué? De la ley de Dios. Dios quiere que restaurarnos a nosotros. Dios es luz. Y los que creen que son luz tienen que andar como Jesús anduvo. Miren lo que dice ahora Juan, primera de Juan, capítulo 2, versículo 2 en adelante. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por todos el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Qué dice? Si guardamos sus mandamientos. El que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él.
el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. ¿Está en concordancia con lo que dice la hermana Aguay? Tiene relación, yo así lo puedo entender. Hermana Aguay hace relación que Jesús es ¿qué? Tenemos que seguir las pisadas ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y si yo permanezco en él, yo debo andar como él anduvo. ¿Acaso Jesús pisoteó algún mandamiento? Él mismo lo declara si vamos allá, a Juan, para que ustedes vean. Es que la escritura está llena de todo esto. Dice Juan capítulo 15, versículo 10 en adelante. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco ¿qué? En su amor. Pero hoy en día el mensaje lo han mandado muy flojo, haciendo que las personas hagan que se entretengan, hagan imaginaciones. Yo les recomiendo que lean este capítulo. Denme 2 minutos para terminar de leerles la última cita y aterrizamos. Sigue diciendo aquí ella, miren qué dice. Es obra de la conversión y de la santificación reconciliar a los hombres con Dios, poniéndolos de acuerdo con los principios de su ley. Al principio, el hombre fue creado a la imagen de Dios. Los principios de justicia estaban grabados en su corazón. ¿Se acuerdan la vez pasada que estábamos leyendo? ¿Por qué las 2 tablas fueron puestas en el arca? El arca simboliza ¿qué? El corazón de uno, hermano. Dios quiere poner ¿qué? Su ley en nuestros corazones. Esa es la obra más grande. Ese es el poder más grande que Dios puede hacer, porque Dios quiere restaurarnos como lo hizo al principio. Como dice ella, los principios de justicia estaban grabados en su corazón, pero el pecado le separó de su hacedor. Ya no reflejaban más la imagen divina. Su corazón estaba en guerra con los principios de la ley de Dios. La intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Ahora dice, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo? Y con esto cierro aquí y la tiro para que la vean. Porque la hermana White también hace señal y deja bien explicado esto. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Dice ella, Jesús dijo a sus discípulos, cuando viniere aquel, el Espíritu de verdad, Él los guiará al conocimiento de toda verdad. El salmista dice, tu ley es la verdad, por la palabra y el Espíritu de Dios queda de manifiesto ante los hombres los grandes principios de justicia encerrados en la ley divina. Y ya que la ley de Dios es santa, justa y buena, un trasunto de la perfección divina, resulta que el carácter formado por la obediencia a esa ley será santo. Cristo es ejemplo perfecto de semejante carácter. Él dice, he guardado los mandamientos de mi Padre, hago siempre las cosas que me agradan. Los discípulos de Cristo han de volverse semejantes a Él, es decir, adquirir por la gracia de Dios un carácter conforme a los principios de su santa ley. Esto es lo que la Biblia llama santificación. Esta obra no puede realizarse sino por la fe en Cristo, por el poder del Espíritu de Dios que habite en el corazón. San Pablo amonesta a los creyentes, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros obra, así el querer
como el hacer por su buena voluntad. Entonces, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? El Padre y el Hijo obran a través de nosotros. Y esto es bien importante conocerlo para que esa otra doctrina del Espíritu Santo no nos hagan creer que es otra persona. La hermana White usa esto. Claro, mire que dice, esta obra no puede realizarse, que dice, sino por la fe en Cristo y por el poder del Espíritu de Dios que habite en el corazón. Dice, ahora sigue diciendo, el cristiano sentirá las tentaciones del pecado. ¿Escucharon? El cristiano sentirá las tentaciones del pecado, pero luchará continuamente contra él. Aquí es donde se necesita la ayuda de Cristo. ¿Cómo ella lo refirió acá a la primera palabra? La pregunta dice, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo? Entonces, si hubiera sido otra persona, ella hubiera escrito aquí quién. Pero ella se está refiriendo a quién tiene que pedir una ayuda. Cuando la tentación viene, ¿la puedo resistir yo solo? Yo tengo que luchar, dice. Hay veces que uno está luchando con una tentación, hermano, y usted cayó. Porque piensa que usted la va a poder vencer usted solo. Pero la tentación, mire cómo dice ella, el cristiano sentirá las tentaciones del pecado, pero luchará, ¿qué dice? Continuamente contra él. Aquí es donde se necesita la ayuda de Cristo. La debilidad humana se une con la fuerza divina y la fe exclama, a Dios gracia que nos ha dado la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. Yo quiero vencer una tentación. Usted quiere vencer una tentación. El que me está viendo quiere vencer una tentación. Su debilidad con el poder de Dios. Esa tentación, hermano, sale más. Se vence. Si estamos unidos con Cristo. Pero si yo estoy pisoteando su ley, si yo no quiero que la ley esté escrita, porque ¿quién es la única que señala que es pecado? La ley. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nuestros corazones. Pero aquí dejo enfatizado que la hermana Dioda dice, aquí es donde se necesita la ayuda de ¿quién? Del Espíritu Santo. Ella había puesto la ayuda del Espíritu Santo. ¿Es correcto o no? Pero ella dice la ayuda de Cristo. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? ¿Quién es el Santo? Cristo. Cristo es el que nos ayuda con nosotros porque Él es el único que ha sido ¿qué? La misma Biblia lo dice. Él fue tentado en todo. Y Él es el único que nos puede ¿qué? Ayudar a vencer cualquier tentación. Pero, si no estudiamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no solo es Éxodo 10, hay que tener ¿qué? La convicción que es pecado. Y cuando nosotros tenemos que es pecado, recuerden que el pecado ¿qué hace qué? ¿Qué hace el pecado? Separa. Si yo quiero morar en el pecado, yo estoy separado de Dios. Pero el Señor me está diciendo, las tentaciones vienen. ¿No lo dice Pedro? El diablo anda como león rugiente, buscando a quién, ¿qué dice? Pero Dios dice, yo he dado ¿qué? La salida. Yo te he dado el escudo. Y en Cristo Jesús podemos ser más que vencedores. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé su espíritu. Y sigamos estudiando la palabra de Dios. Apartémonos de toda aquella cosa que nos detiene este mundo. Ese capítulo léalo, se lo recomiendo. A los adventistas del séptimo día, lea ese capítulo. Cualquier distracción, cualquier entretenimiento, cualquier cosa que nos apegue a este mundo, que amemos a este mundo, y esto va para mí primero, yo tengo que dejar eso, pero yo no lo voy a dejar por mis propias fuerzas. Yo tengo que entregárselo ¿a quién? A Cristo. Y entonces el Señor lo que me va a hacer, me va a quitar todo eso, pero ¿me va a dejar con los brazos cruzados? No, me va a mandar ¿a qué? A trabajar. Me va a mandar ¿a qué? A predicar las buenas nuevas.
a rescatar, a pelear como hacían estos cristianos, a arrebatarle las almas ¿a quién? Al enemigo. Pero tenemos que estar preparados en Cristo Jesús. Que Dios nos ayude grandemente. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por haber enviado a tu Hijo. Gracias por darnos y cuidarnos, Señor. Ayúdanos, Señor. Pon en nosotros tu Espíritu, Señor, porque Él es el que nos va a impulsar a hacer, Señor, a estudiar la palabra, a conocerte más, Señor, a convencernos verdaderamente que es pecado. Apártanos de toda, ayúdanos a apartarnos, Señor, y danos conocimiento de cómo el enemigo viene, Señor, y trama las trampas para nosotros caer, Señor. Y Él sabe, Señor, que nosotros, al fallar un mandamiento, Señor, automáticamente nos desliga de ti, Señor. Usted y su Hijo quieren morar en nosotros, pero nosotros tenemos que estar ¿en qué? En purificación, Señor. Tenemos que estar limpios, tenemos que andar en luz como usted es luz. Y Satanás lo sabe, Señor, que un desvío, que nos desviemos un poquito de la palabra, Señor, nos come las tinieblas. Ayúdanos, Señor, a permanecer firme, a estudiar más tu palabra, que ahí es donde está la clave, Señor. Ahí es donde el ser humano mora, Señor, contigo y poniéndola en práctica. Ayúdanos a escuchar tu voz cada día. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.